¿Qué sucede en el cuerpo de una persona que sufre de diabetes? ¿Cuál es la diferencia con un cuerpo que funciona normal? ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? ¿Qué consecuencias puede tener? De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, esta enfermedad afecta a 589 millones de adultos en todo el mundo entre 20 y 79 años de edad, algo así como 1 de cada 9 personas. Se estima que en el 2024 esta enfermedad provocó 3.4 millones de decesos, un aproximado de 1 cada 6 segundos. México está entre los 10 países con mayor número de adultos con diabetes en el mundo, aunque en términos porcentuales nos ubicamos en la posición 20 mundial. Por mera curiosidad, busqué en ese mismo ranking a Italia y Grecia por ser países que uno pensaría que tienen dietas que tenderían a ser mediterráneas, y sí están bastante más abajo en la tabla. En el extremo opuesto, estos son los países con la menor prevalencia de diabetes. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. Empecemos por entender la diabetes y para ello tomemos como ejemplo un par de casos hipotéticos. Él es Mateo, es un joven de 15 años de edad que expresa sentirse fatigado últimamente. Ha perdido peso y eso que su complexión ya era delgada. Dice sentir sed constantemente y como bebe más agua para subsanarlo, también va al baño con mayor frecuencia. A raíz de sus síntomas, Mateo va al médico y este le recomienda hacerse un estudio de sangre, un hemograma completo para tener por dónde empezar. Ese estudio incluye un análisis de glucosa en sangre. Él es Manuel, de 45 años de edad. Fue al médico a hacer su revisión de rutina. Él comenta que se siente bien en general, aunque ha aumentado algunos kilos de peso. El médico le recomienda que se haga los mismos exámenes de sangre que Mateo por rutina. Resulta que ambos son diagnosticados con diabetes. Pero, ¿cómo es posible que ambos compartan diagnóstico en condiciones tan distintas? En principio, la glucosa es la fuente de energía preferida por el cuerpo. Es un tipo de azúcar que obtenemos de los alimentos y que almacenamos en el hígado. Para regular la cantidad de glucosa que circula por nuestra sangre en el cuerpo, existen dos hormonas, insulina y glucagón. En un momento cualquiera del día, si la cantidad de glucosa circulante en sangre es alta, por ejemplo porque acabas de comer, el páncreas libera insulina. La insulina hace que el cuerpo reaccione de dos formas. Detiene la liberación de glucosa del hígado y hace que las células diversas del cuerpo absorban la glucosa. En consecuencia, el nivel de azúcar en sangre baja. Si solo existiera la insulina, quizás llegaríamos a niveles demasiado bajos de glucosa en la sangre con frecuencia. Para evitar que esto suceda, existe el glucagón. Esta hormona hace dos cosas. Le dice al hígado que libere más glucosa y le dice al páncreas que deje de producir insulina. Con esto, los niveles de glucosa vuelven a subir a niveles que no sean útiles. El glucagón actúa sobre todo entre comidas o en ayuno cuando el nivel de glucosa baja. Cuando una persona tiene algún tipo de diabetes, puede ser que la insulina no se produzca en cantidades suficientes o que no esté funcionando como debería. Pero como el glucagón todavía existe, puede provocar niveles altos de glucosa de manera crónica. Además, en ausencia de insulina suficiente o funcional, las células no pueden utilizar esta fuente de energía. Sin energía suficiente, las células no funcionan adecuadamente. Es como cuando sí hay agua corriente en tu casa, pero se tapa la tubería que lleva el agua al lavabo. Hay agua, que sería el equivalente a la glucosa en mi ejemplo, pero no la puedes usar. Regresando a Mateo y Manuel, los dos tienen diabetes mellitus. Este término incluye más de una condición. Por eso, aunque ambos registran niveles altos de glucosa, tienen síntomas distintos y enfermedades diferentes. Mateo tiene diabetes tipo 1. Esto significa que su cuerpo no produce insulina. Manuel tiene diabetes tipo 2. Su cuerpo sí produce insulina, pero en su caso, los receptores de esta hormona en las células ya no son sensibles a ella. Esto provoca que ya no funcione adecuadamente. A esto se le llama resistencia a la insulina. Sí hay manera de distinguir entre diabetes tipo 1
1 y diabetes tipo 2. Además, puede ser importante diferenciar el tipo de diabetes porque los tratamientos son distintos. En el caso del diagnóstico de Mateo, su médico pudo haber solicitado que se realizara una prueba genética o de ciertos autoanticuerpos, que son proteínas en el sistema inmunitario que atacan por error las células y tejidos sanos. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Para empezar, hay guías que sugieren cuándo recomendar evaluación diagnóstica de esta enfermedad. La Asociación Americana de la Diabetes recomienda que se realicen análisis de detección en los siguientes casos. En personas con un índice de masa corporal superior al 25, independientemente de su edad, que presenten factores de riesgo adicionales. Estos pueden ser presión arterial alta, niveles atípicos de colesterol, un estilo de vida inactivo, antecedentes de síndrome de ovario poliquístico o enfermedad cardíaca, así como tener un familiar cercano con diabetes. En mujeres que han tenido diabetes gestacional cada 3 años. En personas con diagnóstico de prediabetes anualmente. En personas con VIH y en personas mayores de 35 años. Si los resultados son normales, se repiten cada 3 años. Pausa para mi comercial. Sé que a veces no te enteras cuando salen videos nuevos en el canal, con todo y que te hayas suscrito y activado la campanita. Si deseas recibir el boletín mensual con los enlaces de los videos más recientes, puedes suscribirte también a este servicio gratuito en la descripción del video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón unirme para realizar una pequeña donación mensual y tener acceso a algunas ventajas. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. ¿Qué tipo de pruebas de laboratorio se utilizan para diagnosticar diabetes? La evaluación más famosa es el examen de glucosa en plasma en ayunas. Literalmente, se mide el nivel de glucosa después de una noche de ayuno. Una variante de esta evaluación es el examen aleatorio de glucosa en sangre que se toma en cualquier horario independientemente de las horas de ayuno. Obviamente, los criterios numéricos difieren entre una y otra. Prueba de hemoglobina glucosilada A1C. Esta prueba no requiere ciertas horas de ayuno y da como resultado el equivalente a un nivel promedio de glucosa en la sangre en los últimos 2 a 3 meses. En esta prueba se mide el porcentaje de glucosa en la sangre unida a la hemoglobina. Esta es la proteína que transporta oxígeno en los glóbulos rojos. Prueba de tolerancia a la glucosa. En esta prueba también se requiere ayuno de toda la noche. Se mide el nivel de glucosa en sangre temprano en ayunas. Se bebe un líquido azucarado y se mide el nivel de glucosa en sangre periódicamente durante las siguientes 2 horas. Para cada una de estas evaluaciones, estos son los parámetros en los que se considera que estamos en condición normal, prediabetes o diabetes. Momento, ¿qué es esto de prediabetes? Se nos puede considerar en condición de prediabetes cuando las evaluaciones de glucosa en sangre son más altas de lo normal, sin que eso signifique que ya sufrimos de diabetes. Cuando una persona se encuentra aquí, está en una posible ruta de desarrollo de diabetes tipo 2 en los siguientes años, por lo que cuando se identifica suele acompañarse este diagnóstico con recomendaciones en cambios en el estilo de vida a fin de que se regrese a niveles de glucosa normales o bien alentar o evitar la progresión a un estado de diabetes. Desafortunadamente, parece que no se hace el seguimiento de datos en todo el mundo aún en esta fase, pero identificar a las personas cuando se encuentran aquí puede ayudarles a evitar desarrollar una condición diabética. Te decía al inicio del video que el estimado de decesos provocados por esta enfermedad era de una persona cada 6 segundos. Si esa estadística más o menos se conserva hoy y este video dura 10 minutos, cuando termines de verlo, podrían haber fallecido por diabetes unas 100 personas en el mundo. Pero, ¿cómo es que esta enfermedad tiene el potencial de derivar en ese destino? Con el paso de los años, tener una concentración alta de glucosa en sangre puede provocar problemas diversos, algunos más serios que otros. Puede desarrollarse problemas visuales. Puede provocar problemas para digerir el alimento. Algunas mujeres con diabetes pueden tener periodos menstruales irregulares y pueden tener problemas para quedar embarazadas. Los nervios en el cuerpo pueden resultar dañados, causando dolor, ardor, hormigueo y pérdida de sensibilidad. Puede derivar en daño renal. Puede debilitar el sistema inmunitario. La diabetes
puede dificultar el control de presión arterial y colesterol. Puede aumentar el riesgo de enfermedades como demencia o enfermedades óseas, incluyendo osteoporosis. Aumenta la susceptibilidad de la piel a úlceras e infecciones, especialmente en los pies y miembros inferiores. Esto ocurre por varios mecanismos: daño en los nervios, mala circulación sanguínea y alteración en la respuesta inmunológica. Esto dificulta la cicatrización y permite que incluso lesiones menores progresen a úlceras profundas. En casos graves, cuando las úlceras o infecciones no responden al tratamiento y el tejido se daña de forma irreversible, puede ser necesaria la amputación de dedos, pies o incluso partes mayores de la pierna para evitar que la infección se propague y salvar la vida del paciente. Aumenta el riesgo de desarrollar aterosclerosis, de la cual hablamos en este otro video. La diabetes se asocia con inflamación crónica en los tejidos y mayor tendencia a formar coágulos sanguíneos, por lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares como angina, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y muerte súbita cardíaca. El riesgo de padecer un evento cardiovascular en personas con diabetes es de 2 a 4 veces mayor que en personas sin diabetes. Sin embargo, en el caso de la diabetes tipo 2, hay muchos estudios enfocados a entender qué tanto todo esto puede prevenirse a partir de cambios en dieta y estilo de vida. Y de eso hablaremos en un video futuro. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos 5 alimentos que asumimos saludables que quizás no lo son. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.